Hoy vamos a aprender de la palabra. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 43. Dice así: respondió Simón, 7:43, ¿están allí? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Vamos a leerlo nuevamente. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Vamos a orar un momento. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus promesas. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad, porque tú has sido bueno todo el tiempo. Y muchas gracias por habernos salvado. Esa canción que entonamos al final, Señor, jamás podemos entender cuánto nos amaste, Señor. Que aún sabiendo lo que somos, los propensos a fallar, aún nos amas. Muchas gracias por eso, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder seguirte y de estar aquí contigo. Este es tu tiempo especial, esta es tu palabra, así que la dejamos en tus manos para que tú nos hables. Háblanos como tú quieras hablarnos. Es tu tiempo especial, tú comienzas, tú terminas, y yo solo te doy gracias, 1,000,000 de gracias. Amén y amén. Esta noche vamos a hablar acerca de, seguir hablando de agradecimiento, pero en esta noche vamos a hablar de ese agradecimiento profundo que a veces que debemos tener todos con Dios. Un agradecimiento profundo. Hace unos años atrás, más o menos 10 o 12 años, presentamos una película en el 13 de junio. En la iglesia, cuando estábamos en el 13 de junio, que asistíamos, presentamos una película. La película es una película cristiana, creo que es de los hermanos Kendrick. Se llama El poder del perdón. Una película muy chévere. Entonces voy a relatarles más o menos la sinopsis de la película. Data de la primera escena, es una escena muy dramática. Está el papá lavando el carro a las afueras de su casa, cuando el niño mayor saca su bicicleta y va a pasar la carretera, y venía un carro a toda velocidad y de atrás la policía. Cuando el niño atraviesa, el carro atropella al niño, lo mata, y el papá ve toda la escena teniendo a su hijo menor en sus brazos. Eso fue dramático. Así empezó la película. Resulta que al pasar el tiempo, el papá se volvió policía de la rabia, de la ira que tenía. Se volvió un hombre muy airado y le cogió rabia al hijo menor. O sea, nunca procesó bien el duelo y la rabia, el odio que él sentía hacia los ladrones, hacia las personas que estaban perseguidas, él lo enfocó también en su hijo menor. Así que el hombre se volvió hasta racista, porque la persona que había matado a su hijo era una persona negra. Entonces se volvió racista y fue creciendo en la policía con ese odio y resentimiento. Llega a la estación de policía un compañero negro, más o menos negrito, y se lo asignan a él de compañero, nada más y nada menos. El compañero era cristiano, y cuando se encuentra él un profundo resentimiento hacia las personas de color, y él comienza un tira que jala con él ahí, pero en ese se da cuenta de que ese compañero es muy bueno, es una persona excelente, con valores y principios diferentes, y empieza a tener una pequeña como amistad, una sinergia entre ellos. Y aquel personaje de color
le empieza a transmitir una paz a este policía diferente a los demás compañeros que él había podido estar. Así que él, con sus conflictos familiares, problemas en su casa con su hijo, porque su hijo había crecido desapegado de él, con resentimiento porque su papá lo trataba mal, y problemas en su casa con su hijo, con su esposa, gracias al compañero, comenzó a tener algo diferente en su corazón. Para no alargarle más el cuento, él logra aceptar a Jesús en su corazón, este policía, y comienza a tener un cambio. ¿Cómo lo logra aceptar? Cuando su hijo, en un ataque de rebeldía, se deja seducir por personas mayores que él y lo llevan a tratar de robar en una bodega, y a él le toca atender el caso y él mismo captura a su propio hijo. Cuando él se ve eso, él vuelve en sí y le entrega su vida a Jesús. El muchacho, no, por ser menor de edad, le tiene contemplación y todo eso, pero él le entrega su vida a Jesús, a aquel policía rabioso. Y comienza una lucha interna en el corazón de aquel policía, porque la Biblia dice que hay que perdonar a nuestros enemigos. Así que él, en esa lucha, en ese vaivén de haber recibido a Jesús, pero en su corazón no podía perdonar a aquel que había quitado la vida a su propio hijo, en esa lucha él logra perdonarlo. No lo conoce, no lo ha visto nunca, y él, en una simple oración, perdona a aquel personaje que mató a su hijo en un accidente de tránsito, cuando era perseguido por haber robado. Cuando él lo perdona, él siente una paz en su corazón, su familia ve el cambio, y él logra ir y sentarse en las primeras bancas de la iglesia aquel domingo, dándole gracias a Dios porque le había entregado su vida a Jesús. En eso llega un predicador que entra, una persona morena, entra a la iglesia y va a dar un testimonio de lo que había sido su vida en África o algo así, como misionero. Cuando él entra al frente, la persona no habla nada de lo que fue su vida en África. Lo primero es que ve a aquel padre que estaba allí con su familia, contento de haber recibido a Jesús, y le pide perdón delante de todos. Aquel misionero era el ladrón que había aceptado a Jesús en su corazón y le había pedido y había aceptado las misiones por su profundo amor de haber sido redimido por Dios. Se fue al África a predicar y todo eso, pero delante de él va y le pide perdón a aquel padre, a aquella familia que le había arrebatado a su hijo. El padre, cuando ve, se pone de pie porque no esperaba eso. Él lo había perdonado sin verlo, sin saber que estaba. Se para, aprieta las manos, lo queda mirando de frente así. Y la escena en la película se torna como que va a pasar, esto lo va a golpear. Pero cuando él se acerca, baja la cabeza aquel misionero, el amigo policía mira todo y él lo que hace es correr para donde él y lo abraza. Lo abraza fuerte y llora junto a aquel misionero. Aquel misionero tiene un fuerte suspiro y un agradecimiento profundo. Eso es tremendo, eso es gracia. Esa gracia inmerecida que todos la hemos ganado sin merecerlo. Bueno, mostrando esta escena de la película, nos vamos a basar en el capítulo 7 del 36 al 50 de Lucas. Y es un momento bien especial esta parte de la palabra, porque habla de lo que es un agradecimiento de un corazón agradecido, pero agradecido profundamente, que lo entrega todo, y quizás alguien que no es tan agradecido. Si vemos la historia de esta, dice el título: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Entonces le voy a relatar más o menos la historia. Está Jesús y Simón el fariseo lo invita a su casa. Había escuchado de la fama de Jesús y por la curiosidad se da por invitar a Jesús a su casa.
Dice, uno de los fariseos, el versículo 36, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Fue lo primero que sale allí. Jesús entra a casa del fariseo y se sienta a la mesa. Cuando se sienta a la mesa, uno están comiendo, entra una mujer. La Biblia relata que la mujer le dicen la mujer pecadora. No sabemos qué clase de pecado, porque la mayoría dicen que era una mujer posiblemente bueno, eso. Ya ustedes saben. Entonces esta mujer entró, dice la palabra que ella entra y trajo un frasco de perfume ¿de qué? De alabastro, y lo rompió. ¿Y qué hizo esta mujer? Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía ¿con qué? Con el perfume. Bueno, esta escena ya yo la he explicado, la he mostrado muchas veces aquí en otra parte donde he predicado, porque es una escena donde se muestra un amor profundo por Dios y un agradecimiento de un perdón que esta mujer todavía no lo había ni siquiera recibido. Entonces, cuando Simón, el fariseo, vio esta escena y vio que esta mujer lloraba, besaba sus pies, enjuagaba sus cabellos, volvía y lloraba, dice en su corazón, mira, si este fuera profeta, sabía qué clase de mujer es la que está haciendo esto. Lo digo en su corazón. Entonces, Jesús, sabiendo su corazón, le cuenta una historia. Amén. Bueno, no le voy a contar la historia. Pero lo impresionante de esto es lo siguiente, que quiero que todos prestemos mucha atención. Esta mujer sabía que era pecadora, sabía que no merecía quizás el amor de Dios. ¿Por qué lo sabía ella? Porque era la mujer señalada en el pueblo. Todos la estaban señalando. La mujer que pecadora. Lo sabía Simón el fariseo, lo sabía todos ahí. Esta es la mujer pecadora. Sin embargo, ella decidió coger lo más caro que ella pudo haber tenido y regarlo a los pies de Jesús. Jesús le muestra una historia a Simón, donde muestra a alguien que se le perdona mucho y a alguien que se le perdona poco. Y lanza la pregunta, ¿quién ama más? Y es el versículo 43 que leímos, que dice, y respondió Simón, dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Hasta aquí es algo que es natural. ¿Quién puede amar más a Dios? ¿Aquel que le perdonó más? ¿Amén? Bueno, están equivocados, no es así. Miren bien la situación que les voy a plantear en este momento. La costumbre, miren la costumbre que tenía que tener el anfitrión de la casa. Miren la costumbre que tenía que tener. Cuando tú invitabas a alguien, tenías que preparar un buen lugar donde sentar a esa persona, una buena butaca. Además que cuando la persona entraba, lo primero que tenía que hacer es darle un abrazo y un ¿qué? Beso. ¿Cierto? ¿Qué tenía que hacer más? Servirle un vaso de agua fría. Eso era el anfitrión, buen anfitrión. Y tenía que buscar una palanganita, sentarse a los pies de aquel que había invitado y lavarle los pies, porque ustedes saben que ese territorio las calles no eran pavimentadas y andaban en sandalia, y me imagino que esos pies con sandalia, y si es sandalia de cuero, tenían sus callitos, así que tenía que sentarse y hacerle el lavado de pies. Miren ustedes, me imagino cuánto aquí invitarían a alguien a su casa sabiendo estas costumbres, ¿cierto? Lo pensaría. Pero en ese entonces tenían que hacer eso.
y sentarlo, porque para ellos esa persona que lo visitaba tenía que darle buen honor a esa persona, se merecía eso. Ahora, además de eso, en ese lugar el aceite era bien hecho, pero ese aceite se usaba, era como para refrescar el cuerpo. Como decir, echar el menticol que vendí para el campamento el año pasado aquí, lo regué por aquí. Yo le digo el aire acondicionado del pobre, así que menticol a la lata. Bueno, ese aceite se usaba para refrescar. Así que la persona cuando llegaba le tenía su frasco de aceite y le decía, mira, aquí tienes tu aceite, y lo ungía para que estuviera sentado y cómodo. Y era un aceite perfumado, era un perfume. No es un perfume clarito que hacen por aquí que se desaparece a los 20 minutos, no. Un perfume que duraba. ¿Cuántos usan los perfumes que se van rápido? Bueno, esos perfumes así decían que era tan fuerte que duraba mucho tiempo. Miren, dicen, no se lo sostengo, no lo dice la Biblia, que cuando María, la hermana de Lázaro, ungió a Jesús, Jesús aún en la cruz se percibía el olor del perfume que ella le había derramado una semana antes o unos días antes de ser crucificado. Eso dicen la exégesis, no lo dice la Biblia, pero esa era la clase de perfume, fuerte. Así que, ¿qué dice el pasaje que cuando leímos? Jesús entró y se sentó ¿dónde? A la mesa. Ahora, la mujer, ¿qué hace cuando llega donde Jesús? Todo lo hace en uno. Le besó sus pies. Los lavó ¿con qué? Con sus lágrimas. ¿Qué más hizo? Con su cabello lo secaba. Y terminó ungiendo a Jesús con el perfume más caro que existía. Ahora, ¿ustedes creen que Simón se sentía pecador en algún momento? Simón, el fariseo, el dueño de la casa, no. ¿Y cómo se sentía la mujer? Se sentía pecadora. A Simón no se le había perdonado nada. Simón no conocía que era la gracia de Dios por ningún momento. Ustedes saben por qué no conocía la gracia de Dios Simón. Él no conocía la gracia de Dios y no entendía, porque no iba a entender más allá todavía cuando Jesús despide a la mujer y le dice: mujer, tus muchos pecados han sido perdonados. Eso fue un boom a los ojos de Simón, porque Jesús le echa en cara lo que la mujer hizo, ¿sí o no? ¿Qué le dice Jesús? Mira, entré y me diste un poquito de agua. No me ungiste la cabeza, no me lavaste los pies, no hiciste las costumbres. ¿Por qué? Porque para Simón Jesús no era tan importante, pero para la mujer Jesús era lo mejor, el perfume más caro, el dinero que tenía no sé cómo lo habrá conseguido, pero para comprar ese perfume tan costoso y ungir a Jesús, para ella Jesús era lo más importante en ese momento. Pero para Simón el fariseo no lo era. Era un cualquiera. ¿Por qué esta mujer dio más honor a Jesús que Simón? Porque esta mujer comprendía que por la gracia de Dios ella podía ser perdonada y su corazón fue profundamente agradecido. Amén. Ahora usted imagínense que usted gana el diario. Yo quiero que ustedes imagínense que usted gana el diario aquí. Usted sale a trabajar todos los días por ese día para sostener a su familia, como muchos lo hacen. Usted no es empleado, usted trabaja al diario. Ya sea ese momento estaba sentado en el parque esperando ganarse el diario. Y todo el día había pasado allí esperando ganarse los 100,000 pesos del día para sostener a su familia. Porque se ganaba bien el diario, 100,000 pesos, bueno.
Así que eran las 5 de la tarde y no había llegado nadie cuando llega una camioneta 4x4 de un finquero y le dice: compadre, usted que está sentado ahí, compadre, no ha trabajado nada. No, mi compadre, no ha trabajado nada. Ajá, ¿y cómo vas a sostener a tu familia? Ajá, vamos a ver qué comemos. Y ahí yo dejé algo de ayer. No te preocupes, ven, vamos, trabaja, te voy a pagar el día. Fue a trabajar, entró a trabajar a las 5 de la tarde, a las 6 se acabó el día y le pagó sus 100 pesos. Los que habían trabajado todo el día esperaban que le pagaran ¿cuánto? Más. Oye, si este que acabó de llegar le pagaron los 100 barras, a nosotros vamos a recibir más. Ya vale como barranquillero. ¿Ah? Entonces, los demás lo llamó: 100 para ti, 100 para ti, 100 para ti. Y se molestaron los demás. ¿Cómo estaba el que trabajó 1 hora? Si usted hubiera sido el que trabajó 1 hora, ¿cómo estaría? Pele la chapa. ¿Cierto? Pero los demás, ¿por qué no estaban igual? ¿Por qué no estaban igual? ¿Quién me responde por qué no estaban igual? ¿Ah? ¿Por qué qué? Pero si el sueldo era 100. Pero el sueldo era 100. No, sí. Ellos acordaron con mi compadre de la finca 100. ¿Ah? Pues lo convenido. Ellos tenían que estar también profundamente agradecidos. Pero el otro también fue de gracia, recibió esos 100,000 pesos por trabajar 1 hora. Y saben, todos los que estamos aquí somos los de 1 hora. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso que ustedes de 1 hora? Somos los de 1 hora. Nosotros somos aquella mujer que derramó el perfume de alabastro. Pero a veces no lo sabemos, no lo entendemos, porque no conocemos que es la gracia de Dios la que nos tiene aquí. Por eso es que tenemos que ser profundamente agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Pero, por lo menos, hace un tiempo atrás, nosotros escuchábamos los testimonios. ¿Cuánto les gustaba escuchar testimonios por la radio? El sicario se convirtió a Cristo. Y uno escuchaba esos testimonios. Yo trabajé para el cartel de Medellín por muchos años. Y uno quedaba así. Oh. Y después recibí a Jesús, después de haber matado como 20. Recibí a Jesús en mi corazón y la gracia me perdonó. Y por eso yo voy donde sea y predico a Jesús. Y uno dice, yo más joven pensaba, ay, qué testimonio chévere. Yo acepté a Jesús a los 11 años de edad. Y una de las cosas más malas que hice fue quitar una cancha y cortar la tela cuando tenía como 14 años porque habíamos perdido el partido y esconderla. ¿Qué testimonio podía yo dar así como grande así? Oh, hermano, yo corté una malla del equipo de fútbol y Jesús me redimió y me perdonó por haber cortado la malla. Pero uno veía esos testimonios como que, pero a medida que va pasando el tiempo, me miro al espejo, me veo lo bonito que soy, pero también veo cómo ha sido la gracia de Dios sobre mi vida todos estos poquitos años que tengo. Amén. Y me doy cuenta que yo soy la misma mujer esa, pecadora. Y que mi amor tiene que ser tan profundo como el de ella para demostrar, romper el perfume de alabastro y derramarlo delante de Jesús. Pero es que a veces creemos que nosotros no somos tan pecadores como los demás. Donde la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es algo que Dios no mire los pecados. Él dice, todos hemos pecado. Así que la gracia se derrama sobre todos, pero es a veces incomprensible, aún para nosotros siendo cristianos. Créanme, para mí es duro, muchas veces. Yo hoy, pensando en esta palabra, nosotros cuando yo salgo del trabajo y me monto en la ruta,
con el conductor de la ruta y los compañeros, solemos arreglar el país. Yo soy especial arreglando el país. Íbamos en la ruta arreglando el país por un impuesto que le quieren poner a la gasolina y todo eso, y yo me enfurecí y yo iba pensando en la predicación. Me gusta pensar en la predicación, pero cuando se metió el tema de que este impuesto, de que de derecha, de izquierda, de abajo, de arriba, a mí se me subieron los shukis. Y entonces yo venía, fulano de tal está mal y fulano de tal está mal. Los dos están mal, no sirven para este país. Yo una vez condené a todos dos, fuera y fuera. Y le dije de la ruta así, y cerré mis ojos. Cuando cerré mis ojos, algo en mi mente dijo, ¿qué tal que se arrepientan? ¿Será que se pueden arrepentir? Y tú entender que yo les pueda amar a ellos, aunque quizás le han hecho algún daño al país. Claro, en mi mente me dije a mí mismo, no creo que se arrepiente. Como deseando que no lo hicieran. Y entonces yo me imaginé, yo en el cielo, qué tal que me encuentre alguno de esos fulanitos allá arriba y digo, Dios mío, ¿viste cómo llegó acá? Sí, porque nos cuesta entender cuál es la gracia de Dios, aún sabiendo que yo he sido perdonado, que yo enemigo fui y Él me esperó cuando yo quería seguir. Por eso muchas personas parece que se entregan más a Jesús porque entienden que es la gracia de Dios. Cuando uno vive entendiendo que es la gracia de Dios sobre mí, que yo, a pesar de quizás no he fumado, no he tomado, no he bebido, bueno, fumado, tomar y beber es lo mismo, bueno, beber agua, y todo eso, que andaba con una mujer, con dos mujeres, que no sé qué, que no sé cuándo, no he hecho eso. Pero fui perdonado, simplemente esa palabra, fui perdonado. Me considero el de la 5ª hora para la 6ª. 1 hora he trabajado porque Jesús se llevó el calor del día en la cruz para que yo en 1 hora, en una sola oración, sea salvo. Y no lo merecíamos. Por eso nuestro corazón tiene que ser profundo en agradecimiento a Dios. Nuestro corazón tiene que ser agradecido y con profundidad, no simplemente allí, aunque las cosas. Por eso es que la Biblia le dice a los cristianos, da gracias a Dios en todo. Pero ¿por qué Dios dice eso? Porque es una sola cosa Dios ha hecho por nosotros tan fuerte como es darnos la gracia, perdonarnos, el regalo inmerecido de la salvación, que eso tiene añadiduras, como el mismo Jesús dice. Pero el solo hecho de saber que tú has sido redimido por tus pecados, eso te da para ser agradecidos aún en medio de todas las cosas, aún en medio de todas las circunstancias que vivimos. Por eso Simón no se sentía tan pecador. Por eso el Simón no valoraba, quizás tenía al Rey de Reyes ahí sentado y él no valoraba eso. No, lo invitó y no lo valoró. Pero en su cara, miren esto, en su cara, una mujer le enseñó cultura a un hombre culto. Impresionante, ¿cierto? Le enseñó cultura, cómo se debe portar un anfitrión, aquella mujer pecadora. Y eso que él le dijo, mira esa mujer pecadora, mira, te voy a enseñar cómo se atiende a alguien justo como este. Y le enseñó. Por eso él le dolió tanto que Jesús le echara en cara, no me diste ni un vasito de agua, no me diste esto y esto. Creo que aquí en una de las partes donde Jesús le echa en cara a un fariseo las cosas. Por eso, porque él no entendía que era gracia. Y esta mujer estaba recibiendo gracia allí, delante de todos. La mujer pecadora hizo todo lo que Simón no hizo. Nosotros debemos entender que somos y debemos ser como aquella mujer, profundamente agradecida. Debemos ser como ese padre de familia que recibió
en la última hora lo que no esperaba. Y debemos entender quiénes somos, porque cuando lo hacemos, vamos a mirar con gracia a los demás. Vamos a mirar con profundo agradecimiento a Dios. La película me conmovió tanto en esa última escena cuando aquel padre suelta todo y abraza a ese hombre que había matado a su padre en el accidente, a su hijo en el accidente. Mostró gracia y mostró agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que había recibido el perdón de Dios, y ese perdón de Dios también lo dio. Amén. En esta noche, ¿cuántos queremos seguir teniendo un corazón de profundo agradecimiento a Dios? Yo les invito a que siempre veamos de esa manera a nuestro Dios, con un corazón profundamente agradecido. Y cuando se nos olvide, cuando le pase como a mí, realmente como a mí me pasa muchas veces, que veo a alguien que está haciendo lo malo y realmente yo, delante de ustedes, si no miento, yo le pido perdón a Dios, lo condeno a la distancia. Cuando usted sienta que está condenando, yo lo he hecho muchas veces, cuando veo a alguien malo que está haciendo, ojalá lleve su palera. Señor, perdóname, Dios mío. ¿Por qué? Porque somos humanos y la tendencia a nosotros no es a mirarnos a nosotros mismos, sino a juzgar al que está de frente. Cuando usted sienta eso, siéntase y piense que usted es de la 5ª hora, de la 10ª hora, de las 5 de la tarde, que ha sido su gracia el que lo ha alcanzado. Y cuando uno mira eso, Dios le ayuda. Hay una canción que dice: cuando si acaso se me olvida lo que hiciste por mí, llévame a la cruz, a ese lugar donde te conocí. Cuando uno va a esa cruz, a ese lugar de sacrificio, y uno mira la cruz, uno se da cuenta que ese de la cruz pagó todo por amor a mí, y yo no lo merecía. Eso me hace tener un corazón profundamente agradecido. Bríndenle un fuerte aplauso al Señor en esta noche.